Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Cara a cara diplomático, Estados Unidos se enfrenta a un triángulo norte desafiante y torbellino social en Colombia. Entrevista con el embajador Francisco Santos. Además, Oriente Medio nuevamente bajo los tambores de la guerra. Esto es Foro desde Washington. Le saluda Gonzalo Abarca. Issued a statement of administration policy. The best and the fine. El desafío que presenta México y el Triángulo Norte a las políticas del presidente Joe Biden amenaza con alterar el plan de $4,000 millones de ayuda a la región. Lo sucedido en El Salvador, donde el poder legislativo y el judicial están controlados ahora por el oficialismo, lo mismo que acciones en Guatemala y Honduras que afectan sus instituciones democráticas, han obligado a recalibrar la forma en que la ayuda debe ser distribuida, supervisada y certificada. Los republicanos acusan a Biden de una política migratoria ambigua que en definitiva beneficia a bandas criminales según ellos. Esto es descartado por la administración, que trata de mantener políticas coherentes que disminuyan la migración. Estados Unidos ha enviado un mensaje contundente a los presidentes del Triángulo Norte y México. La migración se controlará solo cuando haya opciones de trabajo, educación, progreso y bienestar social en esos países. Washington está dispuesto a trabajar con las naciones del hemisferio para lograr el desarrollo y consolidar la democracia, pero al mismo tiempo utilizará su músculo diplomático para avanzar principios de democracia, libertad y progreso social. El presidente Joe Biden enfrenta fuertes críticas por parte de los republicanos, quienes insisten en que su política sobre migración, sobre lo que ocurre en la frontera y sobre el éxodo de ciudadanos del Triángulo Norte muestra el fracaso de sus ideas. Solo el mes de abril la patrulla fronteriza detuvo a más de 178,000 inmigrantes tratando de cruzar Estados Unidos. Biden rechaza estas críticas e insiste en que su plan de inmigración es sólido. Los analistas Joseph Pumire, del Centro para una Sociedad Libre y Segura, así como María Fernanda Bosmosky, directora del programa de América Latina del Atlantic Council, debatieron sobre el tema. ¿Es exitosa o no la política de inmigración del presidente Biden? Así respondieron. En la frontera se habla de una crisis, pero en realidad esa crisis empieza a 2,000 millas al sur, hacia el sur. Lo mejor que puede hacer la administración de Biden es apoyar a los países a resolver sus propios retos y problemas, y yo creo que con la respuesta que vimos con Ricardo Zúñiga ahora en El Salvador respondiendo a los últimos acontecimientos, yo creo que eso es lo mejor, digamos. Pues obviamente siempre hay espacio para mejorar, pero califico buenas sus labores en Centroamérica. Está reaccionando de manera contundente, está mandando a su diplomático a la región, y creo que lo mejor que puede hacer es apoyar a los países a resolver sus problemas internos. Joseph, ¿tu opinión? Bueno, yo lo agrego a lo que dijo María Fernanda, a unos otros, digamos, 10,000 millas al sur todavía, porque lo que pasa en la migración de Latinoamérica es, por el momento se está mirando simplemente el fenómeno centroamericano, pero hay también el fenómeno venezolano, que es la migración más grande del hemisferio occidental, y también en el Caribe hay el fenómeno de Haití, donde ha habido más de 500,000 migrantes que han salido de ese país desde 2018. Entonces, lo que estamos viendo por general es la región está en una condición muy grave, socioeconómico, tanto como político, que va a agravar este tipo de problemas. Entonces, lo que estamos mirando en este momento en la frontera es solo una previa de lo que va a ponerse peor durante el tiempo si América Latina no corrige ese transcurso de donde está yendo problemas más económicos para su población. María Fernanda, se acusa al presidente Biden de ser un poquito mano suave en términos de migración. ¿Tú compartes ese criterio? Creo que ningún presidente, digamos, la va a pegar
para decirlo en términos coloquiales. A algunos se les va a acusar de hacer mucho, de que sus políticas son muy rudas, de que son muy restriccionistas, a otros se les va a acusar de que tiene una política de frontera abierta. Yo creo que al principio sí hubo una especie de mensaje confuso de que se iba a regularizar la migración, de que se iban a procesar a los migrantes y a los que llegaban a la frontera de manera ordenada, y eso no ha servido. Joseph, ¿cuál sería el desafío en este momento para la migración? ¿Sigue siendo un problema también de seguridad nacional? ¿Qué es lo que está pasando entre los propios migrantes? Que muchos aseguran, hay personas de Medio Oriente, bien lo has dicho que hay venezolanos, pero muchos aseguran que aún es un gran desafío a la seguridad de Estados Unidos. Mira, hay dos cosas que hay que tener al tanto con la crisis fronterizo. Lo primero es un crisis o un problema, digamos, de capacidad, de infraestructura. O sea, no hay suficiente capacidad por el nivel de flujo de migración que está pasando en este momento. Ojo, por general, la migración es positiva para Estados Unidos. O sea, Estados Unidos tiene beneficios de más migración, solo no al mismo tiempo. O sea, entonces, en ese sentido, la frontera no está diseñado para tener 6,000 migrantes o aprehensiones de migrantes cada día. Eso es el primero. El segundo, en términos de lo que estás hablando, Gonzalo, en seguridad, hay un fenómeno que el Departamento de Seguridad ha clasificado que se llama SIA en inglés. Es una sigla en inglés que significa en español migración irregular de países con interés especial. ¿Y por qué tienen países de interés especial? Es una lista que han colectado de países donde hay alta presencia de grupos terroristas, mayormente en el Medio Oriente, África y el sur de Asia. María Fernanda, Kamala Harris, la vicepresidenta, a cargo quizás de uno de sus principales desafíos, de sus principales labores de enfrentar México y el Triángulo Norte, la migración de esos países. ¿Le está quedando grande la camisa a la vicepresidenta? No ha habido si se quiere, un mensaje fuerte, muchos aseguran, hacia El Salvador. Creo que su comienzo empezó un poco lento. Es una labor súper compleja. Roberta Jacobson era la encargada, la coordinadora de los temas de la frontera sur. Ella ya presentó su resignación, entonces vamos a ver más Kamala Harris en estos temas. Sí creo que tanto la vicepresidenta como el presidente Biden tienen un interés a apoyar a la región con el tema de las vacunas. Como decía Joseph al inicio, esto es una crisis socioeconómica que va a ser agravada por estos temas de vacunación, falta de vacunación en la región. Y creo que si hay un interés verdadero, un compromiso verdadero en atender estos temas de la migración y de ayudar a traer la prosperidad de vuelta a Centroamérica y el resto, al Caribe también, hay que priorizar compartir vacunas con esos países. Si no lo hace Estados Unidos, lo va a hacer Rusia, lo va a hacer China. Joseph, como bien lo dice María Fernanda, vacunas y transparencia, reforzar la institucionalidad. ¿Cómo ves tú en este momento a El Salvador, que históricamente ha sido un aliado de Estados Unidos, pero cómo lo ves ahora con un presidente Nayib Bukele que tiene una fuerte influencia en los tres poderes? Preocupante. Nayib Bukele ha demostrado que tiene tendencias autoritarias, cosas que sabíamos, gente que estaba observando El Salvador. Sin embargo, su retórica es muy buena, o sea, sabe usar las redes sociales, sabe dar un buen discurso, y mucha gente se quedó confundido pensando que él iba a ser como la salvación de la democracia en Latinoamérica, y resulta ser que potencialmente puede ser la destrucción de la democracia en El Salvador. Entonces, Nayib Bukele tiene algunas tendencias, y ojo, hay que siempre, algo que aprendimos de la política, no solo en Latinoamérica, en general, que no siempre tenemos que escuchar sus palabras, tenemos que ver sus acciones. Y puede ser que Nayib Bukele, el presidente Bukele, tiene un buen discurso y muchas cosas que he escuchado, estoy de acuerdo, pero después cuando vas más allá de las palabras y ves lo que está haciendo, es preocupante. Cuando está tratando de prácticamente capturar todo el poder y consolidar un ejecutivo, eso no es democrático, a pesar de que haya corrupción y existe corrupción en su país y en otros países de América Latina, tiene que dejar que las fuerzas democráticas tomen su lugar. ¿Cómo crees tú que esto va a impactar en la relación de Estados Unidos y el Triángulo Norte, María Fernanda? Creo que la administración Biden tiene que ser un poco más contundente en sus mensajes, en sus acciones.
Se ha hablado de quizás revocar las visas a los que participaron en el voto legislativo el 1 de mayo para destituir al fiscal general y a los 5 magistrados. Creo que eso sería un buen primer paso, más allá de dar discursos, de ir a la región. En este momento está Ricardo Zúñiga, y creo que tenemos que ver acciones que penalizan este tipo de acciones, porque si no, como decía Joseph, el presidente Bukele es un maestro de la comunicación y las redes sociales. Va a tergiversar lo que está pasando, las acciones que toma Estados Unidos para atender la situación, y yo creo que tenemos que ver más contundencia, y aplaudo la rapidez con la que fue el enviado especial del Triángulo Norte a la región, pero sí hacen falta más medidas de sanción. Sin embargo, María Fernanda y Joseph, habría que tener un poco de cuidado porque tú bien lo has apuntado, Joseph, China y Rusia están prácticamente circundando las aguas de Centroamérica, esperando una especie de ruptura para poder actuar. Hay que tener cuidado, ¿no, Joseph? No nos vayamos mucho hacia Beijing. No, claro, y creo que es claro, en todo el mundo estamos en una competencia muy fuerte con Rusia y China. Yo incluyo Irán en ese triángulo, que a pesar que no es una potencia como Rusia y China, tienen alianzas con esas dos potencias. Y en América Latina ellos están tratando y están logrando capturar más terreno. Ojo, no hay que olvidar que estamos hablando de Salvador, que el presidente Bukele, esto es un gran ejemplo, donde nos habló muy bonito de su política con China y después viajó a China y firmó acuerdos que todavía no sabemos qué es el contenido de esos acuerdos. Entonces, esa es la doble política que hay que mirar en esos casos, porque, y es claro, fuera del contexto del, digamos, la parte ideológica, cualquier gobernante latinoamericano, si Estados Unidos no está presente, van a ir a China. Las violentas manifestaciones en Colombia dejan al descubierto no solo la inconformidad de la población civil contra la acción misma del Estado en materia tributaria y en restricciones en beneficios sociales, sino que también exponen a actores que buscan el caos y la estabilidad de gobiernos democráticos. Jaime Moreno entrevistó al embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos. Embajador, ¿qué es lo que está pasando en Colombia y por qué este llamado de Estados Unidos hacia el gobierno para evitar el uso excesivo de la fuerza pública en las manifestaciones? A ver, Jaime, hay tres conflictos. Está uno que es social, producto de la pandemia, producto de la destrucción de riqueza en los últimos 10 años, de necesidades que los ciudadanos están protestando. En 290 municipios protestaron sin ningún problema. Esto se localiza en 4 o 5 municipios, y ahí vamos al segundo problema, que es un grupo pequeño, que no tiene nada que ver con los manifestantes, de vándalos, organizados, en algunos casos pagados, que disparan contra la policía, que tratan de generar caos y tratan de producir esa reacción que en algunos casos se produjo. No lo voy a decir que no, y se están investigando todos los casos, porque aquí es inaceptable la muerte de un ciudadano. Ese es el segundo elemento de este escenario. Y el tercero es una guerra mediática muy diseñada y manejada desde las redes sociales, en las que plantean como si el Estado fuera el que estuviera asesinando a las personas, y no es cierto. ¿Ha habido muertos por cuenta del Estado? Sí, y se están investigando. Pero de los 28 muertos que hay hasta este momento confirmados en la mesa intersectorial de todas las agencias del Estado, no del gobierno, 11 son producto de esta confrontación entre policías y estos grupos de vándalos. Los otros son en escenarios aledaños, por ejemplo Lucas Villa, que lo mataron por protestante, pero un grupo ciudadano. Un niño en una ambulancia, un niño prematuro, lo bloquearon en las carreteras, se murió el niño, ese cuenta dentro de esos muertos. Entonces, no es lo que se pinta de un Estado que está arrollando a los protestantes, no. Pero es, digamos, a nivel internacional lo que uno ve en los titulares, el New York Times, el Washington Post, lo que dice, digamos, el gobierno, la administración Biden respecto al uso de la fuerza pública, pues los ojos sí se centran sobre el gobierno. Sí se está utilizando la fuerza pública, digamos, de una manera un poco más fuerte que antes. Mire, cuando usted mira dónde están la mayoría de muertos, Cali. ¿Qué pasó en Cali?
el 90% de los disparos contra la fuerza pública se dieron en Cali. Más de 2.000 disparos contra la fuerza pública. Entonces hay un aliciente o hay un incentivo que están haciendo estos vándalos para generar esa reacción. ¿Que ha podido ser menor? Puede que sí, pero tenemos más de 700 policías heridos. Heridos con arma de fuego, heridos con puñales, heridos con un elemento contundente, es decir, con un palo, con una roca, o sea, no son las heridas que salió corriendo y se dobló el tobillo, o se cayó y se fracturó la mano, no. Son producto de esa confrontación que es muy violenta, pero el uso de arma de fuego se ha dado muy localizado, por eso en Bogotá hay un solo muerto, porque ahí no ha habido esos disparos, pero en Cali hubo mucho disparo desde ese sector extremista que no es el sector que protesta, para generar esa reacción y crear esta narrativa. Entonces está todo conectado. Para el gobierno, ¿quién es ese sector? ¿Quiénes son esas personas o ese grupo organizado? Pues mire, eso está en investigación. A mí no me extrañaría que cuando salga toda la evidencia esté el ELN, estén las disidencias de las FARC, estén los narcos. A los narcos les sirve un país débil, porque en un país débil, con una policía débil, con un Estado débil, con una democracia débil, ellos ganan. Ellos tienen la posibilidad de seguir con su negocio. Y no me extrañaría que injerencia extranjera se pruebe de esa manera también. Lo que sí es cierto... ¿A qué se refiere, embajador? Pues mire, no, yo prefiero dejar que sean ya esas investigaciones que demuestren ese tipo de injerencia, pero lo que sí es que este vandalismo es muy organizado. Y esto tiene una estrategia política que además cuando usted ve lo de Chile, ve lo de Ecuador, ve las protestas del 19 en Colombia antes de la pandemia y las ve ahora, está viendo un escalamiento de una manera de protestar para generar reacción y crear este tipo de incentivo. En Chile quemaron toda la línea de metro prácticamente al mismo tiempo, en una misma noche. Eso no es vandalismo común, eso tiene organización. Eso está pasando, tiene un objetivo político y Estados Unidos tiene que entender que ese objetivo político es la democracia. Y que la democracia hay que defenderla y que dentro de los países democráticos el aliado más importante que tiene es Colombia y que en esa defensa de la democracia tenemos que trabajar. Señor embajador Francisco Santos, muchas gracias por atender esta invitación. Muchas gracias, Luis. La intensificación de los ataques entre Israel y militantes palestinos en Gaza ha creado un clima de tensión que involucra no solamente al mundo árabe, sino también a Occidente. El enviado de Estados Unidos, Heidi Arm, busca bajar la presión entre ambos bandos. Entrevisté al experto Aryeh Katsovich, profesor en la Universidad Hebrea en Jerusalén. Le pregunté sobre los actores que están detrás del actual conflicto. Esta fue su respuesta. En los últimos 7 años no hemos visto una escalada de tanta envergadura y la respuesta, Gonzalo, no es una sola, sino hay diferentes factores, ¿no? La actitud de la policía israelí no demasiado inteligente en manejar las manifestaciones en Jerusalén Oriental, un litigio judicial que sigue años respecto a palestinos en Jerusalén Oriental, una situación política en Israel muy inestable, a punto de la posibilidad de cambiar gobierno en el cual entraría como socio de coalición un partido árabe que es cercano a Hamas o por lo menos un partido islamista. Llevó a todos por sorpresa, similarmente al 2014. Puedes agregar otros 2 factores, la cancelación de las elecciones parlamentarias en junio y de parte del Hamas tomar una actitud política de verse como el custodio de los lugares sagrados del Islam en Jerusalén. La responsabilidad es mutua, tanto de Hamas como de Israel, pero la falta de una visión estratégica de parte del gobierno israelí y la negligencia de la alternativa política a un diálogo con la autoridad palestina
que dejó lugar a Hamás crecer en estos 7 años y de alguna forma quizás no leer bien la posible respuesta israelí. Aryeh, hablas de la incapacidad del primer ministro Netanyahu y también del presidente de la autoridad palestina de llegar a un acuerdo y poner fin a este conflicto. ¿A qué se debe esa incapacidad en momentos en que se necesita precisamente el diálogo y la comunidad internacional está haciendo presión para que se llegue a la mesa de conversaciones? Mi postura hacia el primer ministro esencialmente que su actitud de manejar el conflicto, de no ir ni a la paz ni a la guerra, dejó el limbo para que Hamás crezca. Por otro lado, también la actitud cada vez más débil de Mahmoud Abbas, que ahora anula las elecciones, que es un self-fulfilling prophecy, diciendo las anulo porque las voy a perder, si mañana va a haber las elecciones seguro que las va a perder. Y de esta forma Hamás se transforma en un campeón político, como el custodio de los lugares sagrados del Al-Aqsa, luego que la policía israelí, con un nuevo jefe de policía que gran experiencia política no tiene, viene de la gendarmería, y esto te hace que, en misperception, Hamás piensa o apuesta que Israel, como en las otras rondas anteriores, no va a reaccionar en forma tan abrupta. ¿Crees que Netanyahu se ha aliado más con los conservadores judíos y ha precisamente concedido que la escalada continúe en vez de enfrentar el problema en sí? Yo creo que, paradójicamente o no, el hecho que Israel en septiembre firma 2 acuerdos de paz con los Emiratos Unidos y con Bahrein, y normaliza con Marruecos y con Sudán, y Egipto y Omán, y que tienes a Biden y no a Trump, hace que probablemente veamos una presión más importante para que el conflicto, nuevamente, el conflicto no se va a terminar, pero que se llegue a un cese el fuego. En tu opinión, ¿qué papel puede jugar Estados Unidos en este momento? ¿O crees tú que es un problema que solamente debe resolverse entre Israel y palestinos? No, yo creo que Estados Unidos puede jugar un cierto rol. Obviamente la postura de Biden no es la postura de Trump, que Trump le daba la luz verde a Netanyahu a hacer lo que quiera. Israel tiene el derecho a responder cuando se están lanzando 7 cohetes a su ciudad capital. Aquí tú necesitas a Jordania, tú necesitas al Papa Francisco, es decir, necesitas, digamos, un poco apaciguar para volver a la tranquilidad. Una entrevista al doctor Ari Katsovich, profesor de la Universidad Hebrea en Jerusalén. De esta forma llegamos al final de esta edición de Foro de la Voz de América. Nos vemos la próxima semana con el análisis más allá de los titulares. Desde Washington, les habló Gonzalo Abarca. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.